acusados de ser los hombres del maletín. ¿Hay maletín? Milton, muy buenos días y buenos días a quienes lo ven, particularmente las bendiciones a todos en este Jueves Santo. Mira, Milton, realmente creo que no cabe ni hay mucho tiempo, ni tuyo, ni mío, ni de los ecuatorianos, para estar analizando acusaciones vacías que más parecen un intento desesperado de disparar hacia algún lado, porque además no hay un solo fundamento, ¿no? Tú mismo ayer preguntabas y ni siquiera hay nombres, ¿no? Hay unas vueltas que me parece se maneja porque saben que el juicio político se cae, porque saben que primero jurídicamente no hay un solo fundamento. Segundo, la Corte les ha puesto con claridad y en derecho la ruta, el camino por donde tienen que avanzar específicamente en el cargo que se autorizó o que se admitió en la Corte, y que además, incluso antes de eso, recordemos que ya pasaron de 104 votos en ese informe sin validez legal a 59 para la solicitud de juicio político con 3 cargos. Ahora que solo hay uno, me parece que hace agua los votos para el juicio y el juicio jurídicamente, y por eso encuentran alguna manera de narrativa inventada de tratar de salir de eso. Bueno, que hayan firmado solo 59 no quiere decir que solo tengan 59 votos. Pero bueno, más allá de eso, ustedes están haciendo gestiones con la Asamblea, me imagino. Mira, empecemos quizás por lo más importante, digamos, pero que es identificar la hacer parte gestiones jurídica con la Asamblea no es ilegítimo. No, totalmente. Ir a ofrecer cargos, plata, etcétera. Parte de mi cargo es la articulación con me otras imagino que ustedes Estado. están buscando que no haya los votos. Lo que estamos haciendo es defender con la verdad, con hechos y con derecho todo lo que corresponde dentro de un proceso de juicio político. Pero no es como hablar con las paredes, viceministro, porque es como que están algunos predeterminados. Ayer el asambleísta Almeida decía, no importa lo que nos haya dicho la Corte, solamente la Corte marca el camino hacia el juicio. Aquí vamos a acusarle incluso hasta de los bonos Brady. Vamos a eso, y creo que es importante que los ciudadanos escuchen. Me voy a permitir leer, no me gusta mucho en entrevistas, pero creo que es importante, lo que dice la Corte Constitucional en su dictamen. Página 7. Un procedimiento agravado con el objeto de evitar prácticas que erosionen la gobernabilidad del Estado. Así califica el juicio político. Dentro de eso, establece en su dictamen, en el numeral 3, que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los primeros y segundos cargos, así como el contenido de la sección 8ª. Y un último detalle que es importante. También en la página 40 establece que hechos, alegaciones y pruebas relativos a cargos que no han superado el examen de admisión, al igual que cargos o hechos relativos a cuestiones incluidas en la solicitud ajenas al 129. ¿Qué significa esto en español sencillo? Que la Corte da la orden que lo único que puede evaluar el juicio político es el tercer cargo sobre un presunto peculado en el caso Flopec. Nada más, ni los otros 2 cargos, ni ningún otro elemento, hecho o prueba que no sea relativa a eso. Si no lo hacen, y esto es importante, y digamos en un acto de buena fe, quiero adelantarlo como abogado porque parece que a algunos asambleístas no les gusta leer, que cuidado, nos toca ejecutar una acción de incumplimiento, una acción constitucional de incumplimiento ante la Corte, que también la Corte puede ejercer de oficio, lo establece el artículo 164 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde la Corte puede establecer todas las medidas necesarias para que se cumpla su dictamen. ¿Y eso puede hacer la Corte o debería hacer la Corte cuándo? Cuando se dé cuenta que empiezan a hablar, como dijo el asambleísta Almeida, de bonos Brady, de cualquier otra cosa, de que no cumplió sus promesas, de que subió los impuestos, etcétera. ¿Cuándo la Corte actúa? ¿O cuando el hecho está consumado? La Corte puede hacerlo de oficio, en mi opinión debería actuar cuando es público y notorio, cuando ya se identifica un acto que está en contra de esa sentencia. Es decir, si la comisión... para pararlo, además, para parar el debería proceso. frenarlo, porque en ese escenario lo que dice la Corte es, vaya el juicio, pero solo y exclusivamente sobre esto. Si alguien hace otra cosa, está incumpliendo la sentencia. Y ojo, que no es solo acción de incumplimiento constitucional, que ya con el antecedente del Consejo de Participación Ciudadana podría llevar a una destitución. Además, si es que la Corte continúa esa línea y los asambleístas no obedecen en su intención desestabilizadora de encontrar cualquier justificación, cuidado, nos encontramos ante un delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Ahora, entonces, lo que usted quiere decir con el respaldo de estos cuerpos legales es que la Asamblea solo puede juzgar al presidente por lo que le indicó la Corte Constitucional, que es correcto. El presunto peculado en el caso Flopec. Correctísimo, y hay una narrativa que se está creando. Yo creo que algunos asambleístas necesitan actualizarse, ¿verdad? En los años 90, algunos partidos estuvieron en este juego de poner y sacar presidentes de a su gusto, en un intento politiquero. Eso ya no existe.
Aunque se llama juicio político, existe un lineamiento constitucional, jurídico, y además la Corte Constitucional en su fallo lo establece. Esto no existe, y hay una parte importantísima de la sentencia en la que dice con claridad: el juicio político en el Ecuador, bajo nuestro marco legal y constitucional, no sirve para evaluar la gestión del presidente como están queriendo asumir algunos, y tampoco puede fundamentarse bajo ningún concepto en una pérdida de confianza. El juicio político solo puede ser por esa causal. Pero si es que hay los votos, pueden juzgarlo por lo que quieran. No, porque serían en contra de la Corte Constitucional. Pero digamos que el informe de la Comisión de Fiscalización entonces hay que sale negativo al juicio político, sale diciendo: recomendamos no seguir con el juicio político. Pero la mayoría decide que sí se sigue con el juicio político. Y como ya muchos tienen los votos, o dicen tener los votos, pueden decir lo que quieran en la Asamblea. Los ponentes, los interpelantes, el presidente de la República, quien vaya en su apoyo. Y si es que ya saben lo que técnicamente un ser humano puede hacer lo que quiera dentro de su boca, sí. Sin embargo, se estarían yendo en contra de un dictamen de la Corte Constitucional, incumpliendo orden de autoridad legítima, e inclusive, insisto, la Corte podría detener el proceso en el ejercicio de su capacidad de establecer las medidas para que se cumpla su dictamen. ¿Usted cree que a esta hora hay los votos para destituir al presidente de la República? Me atrevo a pensar que no, y no por lo que algunos que juzgan por sus propias condiciones, sino porque la mayoría de asambleístas, a pesar de que hay una realidad política, y en medios de comunicación y en el juego de la política se dicen muchas cosas, la mayoría son conscientes que no hay nada. Y me permite, Milton, hacer un resumen solo rápido del caso. Hablemos del caso Flopec, porque Perfecto. el caso Flopec es lo que inspira a la Corte Constitucional a autorizar el juicio. Primero, ¿usted cree que se extralimitó la Corte Constitucional? Yo creo que sí. Yo, como demócrata, y el gobierno nacional va a respetar siempre el fallo de la Corte. Sin embargo, más que como viceministro de Gobernabilidad, como abogado. ¿En qué se extralimitó? Mire, en el tercer cargo, vamos haciendo un recuento rápido, va a ser lo más rápido posible para llegar a eso y que haga mucho sentido. Primero, la Asamblea se toma casi 60 días, ¿no? 40 con una comisión puesta a dedo para sacar un supuesto informe, que faltando 2 días para que acabe, como por redes sociales le dieron palo, cambia la causal de traición a la patria, que era una locura, por una de comisión por omisión en delitos de la administración pública, que jurídicamente es otra locura. Firman 104. A los 3 días, la mayoría ya decía: esto no es mío, yo no puse, aquí no aparece, vamos a hacer otra solicitud. Perdimos el tiempo, etc. Correcto. ¿Qué plata a los ecuatorianos nos costó eso? Ponen una solicitud que cambian también 4 veces, apoyados por el CAL para que corrijan y completen las cosas, también modificándole en el camino. Esa ya solo firman 59. Llega a la Corte con 3 cargos. De esos 3 cargos, y voy a leer solo brevemente. El primer cargo, la Corte dice que constata una inconsistencia evidente en la red inferencial. Por lo tanto, no cabe analizar la verosimilitud mínima de eso. Cargo 2. El segundo cargo carece de coherencia narrativa y de un mínimo de verosimilitud. Cargo 3, y aquí la los dos primeros cargos desechados por concusión. Completamente de eso no se puede hablar. Tercer cargo. Dice, en resumen, luce en general mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas. Además, establece que en el procedimiento se han identificado irregularidades. Y a pesar de decir que hay irregularidades en el procedimiento, en un procedimiento especialísimo como es el juicio político, procedimiento agravado en propias palabras de la Corte, por una injerencia fáctica mínimamente verosímil, se autoriza un juicio político. Y aquí, créanme, yo como profesor de Derecho me avergüenzo y me preocupo. ¿Por qué le voy a decir a mis estudiantes? Que la Corte acaba por unas inferencias mínimamente verosímiles autorizar esto, y ha hecho que en la democracia ecuatoriana, mañana 46 asambleístas con inferencias puedan tener chantajeado a un presidente. Pero en todo caso, vamos, ¿y por qué creo que se extralimita? Vamos ahora hacia la línea de tiempo. ¿Qué pasa? Este contrato de Flopec específicamente se firma en el 2018. Hay una adenda en el 2020. Luego de esa adenda del 2020, existe, sí, un proceso de informe de Contraloría. Durante la elaboración de ese informe... Que no recomienda... Es correcto. Que se deshaga ese contrato. Primero, no hay responsabilidad penal alguna en el informe de Contraloría. Tampoco, como bien dices, Milton, hacen que se cancele el contrato. Ni siquiera que se suspenda. Lo único que hay son recomendaciones técnicas para mejorar las condiciones del contrato. Y ahí, respecto al almirante Estupiñán, el 1 de febrero él, con un error terrible en derecho, solicita la terminación unilateral del contrato. Esto en derecho internacional es importante entenderlo, porque muchos han hecho conjeturas. ¿Por qué no se debe hacer eso?
Porque como nos pasó con los tratados bilaterales de comercio y como nos pasó con contratos internacionales que estamos perdiendo constantemente por ignorancia de derecho internacional en arbitraje, el terminar unilateralmente ese contrato iba a significar un proceso arbitral internacional contra el Ecuador por decenas de millones de dólares. Perfecto. Dicho eso, a los 3 días, el mismo, y eso sí quisiera que lo muestren, me parece, se los diga a producción. ¿Usted me va a hablar de qué? ¿De la producción? No, no, el correo, primero. Téngalo ahí. Me parece que se lo había dado a producción. Lo enviaba ayer y quedábamos bien, pero bueno. Del almirante Estupiñán. Lo envió. Donde está en inglés, es el correo oficial que envía pidiendo él que se cancele la terminación unilateral del contrato por recomendación de Procuraduría General del Estado porque iba a significar pérdida para el Ecuador. Y además, al final, convoca a que se empiece a conversar de manera constructiva para implementar las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. ¿Qué significa eso? Puedo ver, por supuesto. En la pantalla no vi nada. Entonces, acá tampoco leo. Bueno. No te preocupes. Básicamente lo que se demuestra con esto es que a los 3 días el propio almirante Estupiñán cancela la terminación unilateral del contrato porque se da cuenta del error jurídico que iba a cometer. ¿Y la carta que le envía Estupiñán el año pasado al presidente? Voy para allá. Mayo. El informe de Contraloría que no hay responsabilidad penal, solo recomendaciones. Julio 2022 se renueva el contrato con las recomendaciones implementadas. Y la mejor prueba de eso, y le pido ahora sí las cifras, hay un cuadro más que le entregué a producción, que esto es quizás lo que cierra este proceso. La de 20 y 180. Correcto. Año 2020, pierde plata Flopec. Año 2021, los primeros meses del gobierno del presidente Lazo, 13 millones de utilidad de Flopec. Año 2022, donde ya se implementan las recomendaciones de Contraloría, 180 millones de utilidad de Flopec. ¿Cómo si se multiplica por más de 12 veces la utilidad? Se puede hablar de peculado. Alguien que me explique. Yo cuando aprendí matemáticas, si se gana más plata, no hay pues esa afectación. Primero. Segundo, las recomendaciones de Contraloría fueron implementadas. Y esto, aquí además hay algo de malicia, fue informado a la Asamblea Nacional. El mismo Osvaldo Rosero en agosto comparece a la Asamblea y explica cómo se implementaron esas recomendaciones que provocan esta ganancia de Flopec. Y la carta que le envía Estupiñán diciendo que Lecaro está haciendo cosas al menos indebidas. 2 cosas de ahí. Primero, y esto es importante que la ciudadanía lo tenga claro, ¿usted sabe cuántas cartas y oficios llegan al despacho del presidente de la República? Hay más de 5.000 funcionarios públicos de libre remoción y hay millones de ciudadanos que lo escriben. Esa carta llegó al despacho y fue tramitada. Es falso que no se le dio atención. Fue tramitada por las vías pertinentes. O sea, el presidente sí la conoció. El despacho del presidente recibe y fue derivado conforme el procedimiento lo manda. O sea, sí se hizo algo. Por supuesto. O sea, no se ignoró la denuncia. Para nada. Porque claro, uno de los fundamentos que motiva el juicio es el presidente sabía y no hizo nada. No, se lo tramitó como corresponde. ¿Y qué resultados dio la tramitación? Y esto es importante, lo que se está acusando al presidente es de peculado. El peculado es del uso y abuso de fondos públicos para beneficio propio. ¿Sí? Entonces, incluso eso, y por eso volviendo a tu pregunta hace un momento, ¿por qué la Corte se extralimita? Porque no están hablando de que quizás el presidente pudo haber manejado diferente una carta. Están acusándolo de abusar de fondos públicos para beneficio propio. No hay una sola prueba que vincula al presidente de la República. Tengo que terminar y me parece importante este tema, solamente para precisar, viceministro. No es que el presidente no conoció la carta. El despacho, dice usted, no lo ignoró. Se hizo algo. Pero por supuesto, ¿y qué resultado dio la denuncia de Johnny Estupiñán? Mire, todo el proceso respecto de Flopec. Pero primero, hay una denuncia en Fiscalía desde septiembre del 2021 al por la exgerenta presentada por la exgerenta. Correcto. Y ya en el gobierno del presidente Lazo se denunció posible corrupción en Flopec. Se identificó las mejoras con Contraloría y Procuraduría y se implementan las mejoras. Tanto así que en julio de 2022 se reforma el contrato para beneficio del Ecuador. 2 cosas más antes de terminar. Mireya Pazmiño de la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional presenta un informe en el que dice, y me voy a permitir leer rapidísimo, es que ya textualmente. Me va a cortar. Está bien. Lo último. El productor es bravísimo. Debido a una gestión técnica enfocada en los intereses del país, se ha logrado incrementar significativamente los ingresos mensuales. El contrato es beneficioso para el Estado y además es aceptado en la industria internacional de transporte de Eso crudo. lo firma Mireya Pazmiño. Mireya Pazmiño. Entonces, lo único que quisiera cerrar, Milton, es que claramente no hay ni pruebas ni argumentos en contra del presidente de la República, porque es inocente de todos estos cargos. Es un abuso el que comete la Corte y aún así los limita. Como los asambleístas se han dado cuenta que no hay causales y que se les caen los votos porque nadie quiere votar por algo que no es cierto, en este momento parece que no se quieren limitar a las causales, incumpliendo la sentencia y empezar a crear un show porque saben que no hay nada en este proceso. Viceministro, gracias por la explicación. Gracias, Mario Cubi, viceministro de Gracias. Gobernabilidad. Vamos a la pausa y regresamos con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.